Capítulo 1. Observaciones generales. Este capítulo comienza remarcando, a veces no es claro el primer principio de las ciencias, aunque sus resultados no son afectados por ello. Eso tiene su explicación en el hecho de que la existencia de una ciencia no depende de sus primeros principios. Aquellos que la gente denomina primeros principios de una ciencia son, en realidad, los resultados del análisis de las nociones de la ciencia que la trata. En las ciencias prácticas, la teoría general precede a las verdades particulares, y si toda acción tiene un fin, se subordina las reglas de esta acción a este mismo fin. Al perseguir un propósito, un concepto de lo buscado debe ser primero determinado. Un criterio de lo correcto debe venir después de determinar qué es bueno. Determinar qué es bueno no se soluciona al suponer la existencia de un instinto que nos lo indique, porque discernirá en lo que es bueno en casos distintos. En cambio, nuestra facultad moral nos proporciona estos instintos, y como derivan de la razón, no variarán dependiendo del caso. El intuicionismo ético y la corriente inductivista insisten en la necesidad de leyes generales. Concuerdan en que la moralidad de una acción se obtiene al aplicar estas leyes generales. Las dos mantienen que la moral se determina a partir de principios establecidos. Con esto, Mill establece que para cada fin hay un principio fundamental único, o, en caso de existir varios, debe haber un orden de prioridad entre ellos. Si se ha establecido que las ciencias prácticas necesitan un primer principio claro, ¿cómo es posible que se haya obtenido una solidez para mantenerse a flote? Mill atribuye esto a la influencia de un principio no reconocido explícitamente, puesto que la ética no reconoce un primer principio explícito. Se ha convertido en la consagración de los sentimientos humanos y esto contribuye a la formación de doctrinas morales en las que la influencia de las acciones en la felicidad es una consideración decisiva. Es por esto que Mill, en los próximos 4 capítulos, intentará contribuir a la comprensión y apreciación del utilitarismo, además de proporcionar pruebas para este. Sin embargo, las cuestiones de los fines últimos no son susceptibles a pruebas directas. Para demostrar que algo es bueno, debe de ser medio para conseguir algo admitido como bueno sin demostración alguna. Se demuestra que la medicina es buena por conducir a la salud, pero ¿cómo demostrar que la salud es buena? Si suponemos la existencia de una fórmula que defina las cosas buenas como fines, esta puede ser aceptada o rechazada, pero no dependerá de lo que normalmente se entiende por prueba. Se pueden ofrecer consideraciones que permitan lograr que el intelecto otorgue o deniegue su aprobación a cierta doctrina, y ello equivaldrá a una prueba. Mill examinará de qué tipo son estas consideraciones, en qué sentido aplican al caso y qué fundamento racional pueden proporcionarse para aceptar o rechazar la fórmula utilitarista. Pero es necesario que la fórmula sea correctamente entendida. Por consiguiente, antes de intentar adentrarse en los fundamentos filosóficos que pueden ofrecerse para aceptar el principio utilitarista, Mill ofrecerá algunos ejemplos de la propia doctrina para mostrar con claridad en qué consiste, distinguiéndola de lo que no es y eliminando objeciones prácticas. Una vez preparado el terreno, arrojará a la luz todo lo que pueda sobre la cuestión que se considera como perteneciente a la teoría filosófica. Capítulo número 2. ¿Qué es el utilitarismo? Mill inicia el segundo capítulo criticando y señalando dos interpretaciones erróneas sobre el utilitarismo. La primera afirma que ésta se opone al placer, y la segunda dice que el utilitarismo está vinculado totalmente con el placer. Señala además que resulta exageradamente rígida cuando la utilidad es más importante y demasiado voluptuosa si el placer es de mayor importancia. Mill se defiende mencionando que todos los utilitaristas, desde Epicuro hasta Bentham, entienden esta teoría no contrapuesta al placer, sino como el propio placer unido a la liberación del dolor, y no ponen lo útil a lo agradable, más bien lo útil significa, entre otras cosas tantas, esto mismo. Mill admite que estos dos, Bentham y Epicuro, son los únicos popularmente conocidos, y expresa una necesidad de recuperar el significado de la palabra utilitarista con el objetivo de evitar el deterioro y la malinterpretación de la misma. La utilidad, o principio de la mayor felicidad, puesta como fundamento de la moral, sostiene que las acciones son correctas y promueven la felicidad, y son incorrectas y producen lo contrario. Además, la felicidad es, según el utilitarismo, el placer y ausencia de dolor, y la infelicidad es, por ende, lo contrario. Para el utilitarismo de Mill, el placer y la extensión del sufrimiento son las únicas cosas deseables como fines, y las cosas deseables son deseables porque son placenteras, o porque son medios para llegar al placer y evitar el dolor. Mill, después de lo dicho anteriormente, critica su propia teoría diciendo, esta teoría provoca en muchas personas el desagrado. El hecho de suponer que la vida no posee, al parecer de ellos, mayor fin que un placer, les resulta desagradable, como una doctrina hecha por y para los puercos.
Mill aclara que no son los utilitaristas, sino sus acusadores, los que proponen esta concepción degradada del ser humano. Esta acusación propone que los seres humanos no experimentan placeres distintos de los otros. Sin embargo, la humanidad posee facultades más elevadas que los animales, y estas forman parte de nuestra felicidad, por lo que los placeres animales no satisfacerían la concepción humana de la felicidad. Además, toda teoría epicúrea asigna a los placeres intelectuales un valor superior a los placeres sensitivos. Aún así, Mill considera que se puede adoptar una mejor valoración de los placeres a la que los utilitaristas han usado hasta el momento, la valoración de Jeremy Bentham. Él reconoce que existen placeres más deseables y valiosos que otros, pero prefiere valorar los placeres basándose en la calidad y no en la cantidad. Supongamos que valoremos los placeres. Si las personas colocan al primero por encima del segundo, a tal punto de preferir ese placer ante una inmensa cantidad del segundo, es sensato asignar una superioridad al primer placer por su calidad como para que la cantidad del segundo sea irrelevante. Mill destaca que las personas prefieren placeres que empleen capacidades humanas más elevadas. Pocos inteligentes preferirían ser necios, aquellos cultos ser ignorantes y aquellos empáticos ser egoístas, aunque se les promete una mayor satisfacción. Cree que esto se debe a un sentido de autorrespeto que los seres humanos poseemos. Propone una correlación entre sentimiento y sus facultades más elevadas. Estas son una parte tan esencial de la persona que serán defendidas ante todo. Mill nuevamente vuelve a criticar a aquellos que argumentan hacia él, denotando la frase. Algunos dicen, con el objetivo de refutar, que aquellos con la capacidad de acceder a los placeres más elevados suelen preferir los inferiores, pero él responde, que en realidad terminan en los placeres inferiores porque aquellos superiores son más complejos. Personas con carácter frágil buscarán placeres cercanos y accesibles, por lo que buscan placeres sensitivos. También propone el caso de los jóvenes, entusiasmo por los placeres elevados, pero terminan en los inferiores porque o pierden la capacidad de apreciar los primeros, o la sociedad les exige tanto que no les queda tiempo para cultivar los placeres más complejos. Posteriormente, Mill vuelve a criticar sus contraargumentos, denotando la siguiente frase. Hay quienes creen que la preferencia por los placeres superiores sacrifica la felicidad. Mill decide que las personas de capacidades altas saben que nunca tendrán una felicidad perfecta, pero son estas mismas capacidades las que les ayudan a soportar estas imperfecciones y le impulsan a buscar una felicidad superior a la ya experimentada. Con esto, Mill nos presenta los argumentos utilitaristas que sustentan el primer principio, puesto que, para el utilitarismo, la felicidad es la directriz de la conducta humana. Era necesario pasar por estas aclaraciones. Sin embargo, la búsqueda de la felicidad individual no constituye el criterio utilitarista, sino que éste es constituido por la mayor suma de felicidad. Conforme al principio de la mayor felicidad, el fin último por el que las cosas son deseables es una existencia en donde se reduce el dolor y llena de placeres, siendo la calidad el criterio de preferencia, puesto que es, de acuerdo con el utilitarismo, el fin de la acción humana. Esto constituye también el criterio de la moralidad. Mill define la moral como el conjunto de reglas para el gobierno, de la vida cuya observación asegurará, en la medida de lo posible, una existencia feliz a la humanidad. Aquellos objetores argumentan que la felicidad no puede ser el fin porque es inalcanzable. Otros indican que se puede vivir sin la felicidad y se prefiere la virtud. Critica Mill. Mill se defiende del primer punto diciendo que, si fuésemos incapaces de experimentar felicidad, el utilitarismo también busca mitigar el dolor y la infelicidad. Con esto, el utilitarismo adquiriría mayor importancia pues serviría como guía para la humanidad para seguir viviendo y no refugiarse en el suicidio por la falta de felicidad. Si por felicidad se entendiese una continua emoción placentera, es evidente la imposibilidad de una vida feliz. Sin embargo, el utilitarismo define la felicidad como una vida repleta de momentos gozables y momentos sufribles. Aquellos con la fortuna de vivir una vida de este modo le han dado el nombre de felicidad. Se contraargumenta que, si se enseñara la felicidad como fin supremo, las personas no podrían sentir satisfacción con la cantidad tan moderada de felicidad accesible. Mill afirma que un gran número de personas se satisfacen con incluso menos. Para tener una vida satisfactoria existen dos principales factores, la tranquilidad y la emoción. La tranquilidad nos permite conformarnos con poco placer. La emoción nos permite tolerar el dolor. Y Mill afirma que una lleva a la otra, pues están entrelazadas. Mill dice que solo aquellos que cultiven su mente encuentran motivo de interés en la naturaleza, la ciencia, el arte, la poesía, la historia y el comportamiento humano, y aquellos que carecen de posibilidades no encontrarán tantos placeres en la vida. Añade que aquellos educados sentirán un interés por el bien público.
y cualquiera que presente interés moral e intelectual de mejorar a la sociedad disfrute de una existencia que puede calificarse como envidiable y feliz. Se toca el tema de los educados por mejorar, pues resulta importante la presencia de estas personas en la lucha contra las calamidades de la vida, calamidades que no pueden ser obviadas y con el paso del tiempo serán reducidas. Cada avance de la sociedad nos pone a salvo de estos obstáculos que no solo acortarán nuestras vidas, sino que también nos privan la felicidad. Concluye esta idea diciendo que las fuentes de sufrimiento humano se eliminan mediante el esfuerzo humano, y, aunque esta supresión es exageradamente lenta, cualquier mente inteligente y generosa participará en esta tarea, y generará un goce de participar en la labor. Mill ahora criticará respecto al punto que dice que se puede vivir sin felicidad a cambio de la virtud. Mill llega a la conclusión, después de la reflexión anterior, de que se puede prescindir de la felicidad. Los héroes prescinden de su felicidad por algo que aprecian más. Pero, ¿qué es ese algo sino la felicidad de los demás? Es noble su renuncia, pero este sacrificio debe tener fin alguno. Supongamos que, como dicen sus objetores, los héroes sacrifican su felicidad por la virtud y no por la felicidad general. Entonces, ¿el héroe se sacrificaría si esto no garantiza un mejor futuro para sus semejantes? Lo harían si esto no evita que otros se sacrifiquen. Mill responde que no. Merecen respeto a los que sacrifican su goce para incrementar la felicidad total de la sociedad. Pero esta situación de renuncia solo se da donde la organización social es deficiente. Mill concluye esta argumentación respecto al segundo principio, admitiendo que la moral utilitarista reconoce la capacidad de sacrificar la felicidad propia por la felicidad de los demás, mas no considera este sacrificio como un bien, y aquel sacrificio que no incremente la suma de felicidad es inútil. Y al aclararnos que el criterio utilitarista de lo conductualmente correcto no es la felicidad de la gente, sino la de los afectados, nos permite ver que su utilitarismo no guarda relación con el hedonismo egoísta ni el altruista, sino con el hedonismo universalista. Hasta aquí, los argumentos que respaldan el segundo principio son expuestos. Entre la felicidad personal de un agente y la felicidad de los afectados, el utilitarista obliga a la gente a ser tan imparcial como un espectador. Mill menciona que el espíritu de la ética perfecta de la utilidad concuerda con la regla de oro de Jesús de Nazaret: tratar a los demás como quieres que te traten y amar a tu prójimo como a ti mismo. Para alcanzar este ideal, la utilidad recomienda que las organizaciones sociales relacionen la felicidad individual con los intereses del conjunto. En segundo lugar, que la educación y la opinión pública establezcan en la mente de las personas una relación inquebrantable entre la felicidad individual y la del conjunto, para que no solo actúen conforme al bien, sino que también actúen en búsqueda de la mejora del bien general. Otra crítica realizada por Mill es la siguiente: hay quienes consideran un defecto que sus normas morales sean tan elevadas para la sociedad. Les resulta excesivo pedir que se actúe siempre en función de la felicidad general. Mill dice que confunden la regla de la acción con el motivo del cumplimiento de esta. El utilitarismo no exige que el único motivo de nuestro actuar sea el sentimiento de deber cumplir. Si solo se hablase de acciones realizadas por motivos de deber, se interpreta erróneamente el utilitarismo. La mayoría de las acciones se realizan en beneficio propio. Esto es lo que constituye el bien del mundo, y el utilitarista no juzgará las acciones más allá de las personas que se vean afectadas directamente por esta. Aún así, la multiplicación de la felicidad es objeto de virtud. Cuando una acción puede afectar a un gran número de personas, es cuando se pide tomar en consideración la utilidad pública. En todos los demás casos, todo lo a tomar en cuenta es la utilidad y la felicidad privada. Claro que en el caso de las acciones que son del tipo perjudicial para la sociedad, se presenta una obligación moral de omitir tales acciones. El siguiente contraargumento a responder será este: se acusa al utilitarismo de hacer frías a las personas, pues los hace tomar en cuenta las consecuencias de las acciones sin contar las cualidades de la persona que las realiza. Mill responde: pero nadie afirma que una acción buena es mala porque la realizó una persona mala, y viceversa. Los utilitaristas se centran en la moralidad de las acciones, y conforme con el criterio utilitarista, de modo que no toman en consideración otras cualidades del carácter de la persona. Después se presenta otro contraargumento. Hay personas que califican al utilitarismo como una teoría atea. Mill responde: pero si Dios desea la felicidad de sus criaturas, entonces el utilitarismo resulta ser la doctrina más religiosa de todas. Si se trata de decir que el utilitarismo no reconoce la voluntad divina como suprema ley moral, se argumenta que su doctrina cree en la bondad de Dios, y afirma que la utilidad cumple con los requisitos de esta. Se presenta el siguiente contraargumento. También se confunde el utilitarismo como la doctrina de la conveniencia. Mill responde: pero lo conveniente es velar por los intereses de la gente, no los de la sociedad. El utilitarismo, como se expone en su segundo principio, prioriza la mayor felicidad, por lo que no se puede ver como una doctrina de la conveniencia.
De este modo, puede ser conveniente decir una mentira para superar alguna situación incómoda, pero esto solo contribuye al debilitamiento de la verdad y la confianza, valores importantes para la felicidad al vivir en una sociedad. Aún así, esta regla admite excepciones, siendo el caso excepcional aquel en el ocultar la verdad podamos salvar a un individuo de un gran e inmerecido mal, pero será necesario estipular aquello excepcional para minimizar el debilitamiento de la confianza. Finalmente, se da a conocer el último contraargumento, el cual se redacta de la siguiente manera. Mill considera una última objeción antes de realizar una acción. No hay tiempo para calcular sus consecuencias. Mill argumenta que esta acción se ha dispuesto de mucho tiempo, pues se cuenta con la experiencia histórica humana, la cual se expresa en las leyes que nos permite saber, por ejemplo, que el robo es nocivo para el bienestar de la colectividad. El utilitarismo solo sería imposible en la hipótesis de la imbecilidad universal. De cualquier otro modo, los hombres adquieren creencias positivas sobre lo que es inútil o inútil, para la felicidad general a través de la experiencia. Bill termina diciendo que el hecho de que el utilitarismo establezca como fin supremo la felicidad no indica que todo se deba hacer conforme a esta. El utilitarismo indica sus caminos ideales a seguir, pero no obliga a nadie a seguirlos para llegar a la felicidad. Incluso el utilitarista más relacionado con el tema llega a hacer excepciones a las reglas si considera más útil violarlas. Con esta última reflexión, Stuart Mill cierra el segundo capítulo de esta obra. Capítulo número 3. De la ascensión última del principio de utilidad. Mill estudia en el tercer capítulo cuál es la fuente de obligatoriedad del principio de utilidad y cuál es su ascensión, cuáles son los motivos de obediencia o de dónde deriva su obligatoriedad y de dónde procede esa fuerza vinculante. Es una tarea necesaria de la filosofía moral de proporcionar respuesta a estas interrogantes. La persona que está en tal situación se dice, siento que estoy obligado a no robar, no matar, no traicionar, no mentir. Pero, ¿por qué estoy obligado a promover la felicidad general? Si mi propia felicidad radica en algo distinto, ¿por qué no he de darle preferencia? Si la posición de la filosofía utilitarista con respecto a la moral es correcta, entonces este problema puede surgir, y solo se resolverá hasta que mediante la educación, el sentimiento de unidad con nuestros semejantes sea tan enraizado que sea parte de nuestra naturaleza. Mill afirma que el principio de utilidad tiene las mismas sanciones que cualquier otro sistema moral, y divide estas sanciones en dos tipos, externas e internas. Las sanciones externas hacen referencia al rechazo de nuestros semejantes, los castigos físicos y sociales que la comunidad aplique sobre la persona. También abarcan para aquellos que se identifiquen, el respeto y el amor a Dios y el deseo de cumplir su voluntad. El creyente no tendrá ninguna dificultad para considerar que Dios aprueba lo que es bueno según el principio utilitarista. Sin importar si existe algún otro fundamento de obligación moral aparte de la felicidad, los hombres desean la felicidad y desean en las demás personas toda conducta que promueva su felicidad. En caso de buscarse una motivación religiosa, el hecho de ser conducente a la felicidad general, Dios lo aprueba. Entonces, la fuerza de estos castigos y las recompensas que se pueden obtener por cumplir con estas reglas, procedentes de Dios o de nuestros semejantes, son usadas para reforzar la creencia en la moralidad utilitarista. Mill termina de analizar las sanciones externas afirmando que son estas sanciones, las que sean entre nuestros semejantes, las que mayor eficacia tendrán para hacer que las personas cumplan las reglas de algún principio. Cuando se habla de sanciones internas, se hace referencia hacia un sentimiento interior de dolor que se da en nuestro espíritu al violar algún deber, y si se tuvo una educación moral adecuada, resulta imposible de eludir. Cuando este sentimiento es desinteresado, hablamos de la conciencia misma. Mill atribuye este sentimiento de remordimiento a la creencia de que se ha ignorado y violentado la empatía, el amor, el respeto, entre otros valores, y por ende se siente un temor. Esta combinación de sentimientos resulta en la idea de obligación moral. Entonces, Mill afirma que la sanción última de toda moralidad es este sentimiento subjetivo en nuestra conciencia y en nuestro espíritu. Por esto mismo, aquellas personas que no poseen estos sentimientos morales apelados no sienten el arrepentimiento como una fuerza que los obliga a cumplir con las normas morales. Mill no ahonda mucho en esta posibilidad, pues afirma que la cantidad de personas carentes de este sentimiento es irrelevante para darle mucho análisis filosófico. Sin embargo, Mill profundiza en la idea de que este sentimiento de remordimiento, al que llama conciencia, puede ser suprimido. Una persona se puede decir a sí misma, la conciencia es solo un sentimiento de mi propio espíritu, por lo que tan pronto como dicho sentimiento le resulte molesto, llegará a la conclusión de que, si este sentimiento no existiese, no existe la obligación, y por tanto, tratará de librarse de él lo más pronto posible. Mill admite que existe una facilidad para silenciar nuestra conciencia, pero las personas no llegarán a suprimirlo debido a una sola razón, la existencia de las sanciones externas.
Si las personas suprimiesen esta conciencia, perderían la capacidad de sentir algo mal, por lo que, en más de una ocasión, se les tendría que aplicar sanciones externas. Mill cree que este sentimiento de conciencia se adquiere, pero sigue siendo natural, así como es natural que un hombre hable, razone, construya, cultive, etc. Al igual que estas capacidades adquiridas, la conciencia es un producto natural de nuestra naturaleza humana y puede desarrollarse en distintos grados. Además, afirma que este sentimiento se asociaría con la utilidad a tal grado de hacer que sintamos como propia, inclinándonos a buscar la felicidad general en toda situación. Y esta relación se basaría en el deseo de las personas de estar junto a sus semejantes. Y es esta necesidad del ser humano a relacionarse con sus semejantes la que haría que aceptásemos aquellos requisitos necesarios para la convivencia de sociedad. De esto se derivan los sentimientos sociales de la humanidad que llevan a conceder igual atención a los intereses de todos. Mill afirma que solo de esta manera es posible una sociedad de iguales. El progreso social y de la educación nos debe inculcar estos sentimientos de la preocupación por el bien de todos. El hecho de que los humanos nos identifiquemos como seres sociales refuerza el punto de Mill, al decir que la conciencia se relaciona totalmente con el utilitarismo, pues, debido a esta autoidentidad social, tendemos a experimentar que uno de nuestros deseos naturales es el de que se produzca una armonía entre nuestros sentimientos y los de nuestros semejantes. Capítulo 4. ¿De qué tipo de prueba es susceptible el principio de utilidad? El capítulo comienza con Mill afirmando: la doctrina utilitarista mantiene que la felicidad es deseable y además la única cosa deseable como fin, siendo todas las demás cosas solo deseables en cuanto medios para tal fin. Pero se cuestiona al lector sobre qué tipo de pruebas se necesita para que, tanto el enunciado anterior como la doctrina utilitarista, sean aceptadas. Para Mill, el único testimonio de que algo es deseable es que las personas en efecto lo deseen. Una vez que Mill establece esto como un hecho, pasa a argumentar que la felicidad es, de hecho, un bien. La felicidad de una persona es un bien para él mismo y la felicidad general sería entonces un bien para el conjunto de todas las personas. De este modo, la felicidad se vuelve uno de los fines de la conducta y, consecuentemente, un criterio de moralidad, mas no el único. Otros serían la virtud o la ausencia de dolor. Es así que Mill explica que los ingredientes para la felicidad son muy variados, y aunque no cualquier placer haya de ser considerado como un medio para la felicidad colectiva, son deseados en y por sí mismos, es decir, además de ser medios, son parte del fin. Ahora bien, la virtud para la doctrina no es natural ni originariamente parte del fin, pero puede llegar a serlo en aquellos que la aman desinteresadamente, puesto que, al apreciarla y desearla, se vuelven un medio para la felicidad sin una parte de ella. La virtud es, entonces, un objeto originariamente, un medio, que de no ser medio para otra cosa sería y continuaría siendo algo indiferente, pero que por asociación con aquello para lo que es un medio, llega a ser deseado por sí mismo y esto a su vez con la mayor intensidad. Un ejemplo de esto sería el dinero. No hay nada originariamente que haga el dinero más deseable que, digamos, piedras brillantes. Su valor radica únicamente en el poder adquisitivo del mismo, es decir, los deseos de otras cosas distintas al dinero y para las que ésta es un medio de gratificación. El amor al dinero es una de las fuerzas más grandes que mueven al hombre. Lo que haría que el dinero sea deseado en y por sí mismo. Puede ser dicho entonces que el dinero no es deseado con vistas a un fin, sino que es parte de dicho fin. Lo que en un tiempo se deseó como instrumento para la obtención de la felicidad se desea ahora por sí mismo. Al ser deseado por sí mismo, resulta ser deseado como parte de la felicidad, es decir, la persona que es infeliz o cree serlo por su mera posesión y es desdichada por su incapacidad de conseguir. Así es como Mill concluye que, desde el criterio utilitarista, la felicidad no es una idea abstracta, sino un todo concreto, y que tiene distintas partes. No existe en realidad nada que sea deseado excepto la felicidad. Todo lo que es deseado de otra manera que no sea para algún fin más allá de sí mismo, y en última instancia para la felicidad, es deseado en sí mismo como siendo el mismo una parte de la felicidad, y no es deseado por sí mismo hasta que llega a convertirse en ella. Subsección 2. Voluntad. ¿De dónde viene y qué la rige? Cuando se han aclarado las ideas del deseo y la felicidad desde el punto de vista utilitarista, es que Mill decide introducir un concepto más en la mezcla, la voluntad. Se aclara que ésta es algo indistinta al deseo, puesto que este último no es más que un estado de sensibilidad pasiva, y aunque la voluntad es un derivado del deseo, puede con el tiempo tomar vida propia, hasta tal punto que los fines habituales los deseamos porque los queremos, en lugar de quererlos por desearlos. Adicionalmente, Mill declara que la voluntad es modelada por el hábito.
de forma que podamos querer a causa del hábito lo que ya no deseamos por sí mismo. Subsección 3. Conclusión. Para cerrar el capítulo, Mill asegura que, por lo demás, todo lo dicho anteriormente no entra en conflicto con la doctrina de que no hay nada bueno para los seres humanos, sino en medida de que es, o bien placentero, o un medio para conseguir el placer o eliminar el dolor. Y si esta doctrina es verdadera, el principio de utilidad queda demostrado. Capítulo 5. Sobre las conexiones entre justicia y utilidad. Subsección número 1. Origen de la justicia y 5 consideraciones que hacerse sobre ella. Uno de los más fuertes obstáculos con los que se ha encontrado la doctrina de que la utilidad o la felicidad es el criterio de lo correcto y lo incorrecto ha procedido de su confrontación con la idea de la justicia. Con esta declaración es que Mill abre el último y más extenso capítulo, durante el cual se discute sobre lo que constituye el sentimiento de la justicia. Al hablar sobre ella, se toma en consideración 5 principios principales, por así decirlo. En primer lugar, para encontrar los atributos de lo injusto e injusto, se deduce lo siguiente: es justo respetar e injusto violar derechos legales de una persona. En segundo lugar, se cuestiona al lector: ¿pero qué pasa si esos derechos legales que se les están privando a alguien no deberían haberles sido concedidos en primer lugar? Entonces se admite que la ley se los ha conferido, es una mala ley. Esto significa que la ley no es el criterio último de la justicia. Y sin embargo, cuando se viola el derecho de una persona, derecho que no es legal, es que se crea una calificación diferente para este, para ser un derecho moral. Es entonces que se identifica un tipo más de injusticia, que es privarle a alguien aquello de lo que tiene derecho moral. En tercer lugar, se considera universalmente justo que toda persona reciba aquello que se merece, e injusto que reciba algo que no se merece. Para Mill, esta es la forma más clara y definida en que la idea de justicia es concebida por los hombres. En cuarto lugar, se confiesa que es injusto faltar la palabra de alguien, ya que se está violando un compromiso explícito o implícito. Y, en quinto lugar, no se aviene con la justicia el ser parcial. La imparcialidad, sin embargo, no parece ser un deber en sí mismo, sino un instrumento para algún otro deber. Se deduce entonces que la imparcialidad es obligatoria en cuestiones referentes al derecho, pero está incluido en las obligaciones más generales de dar a cada uno lo que es debido. Y a menudo asociado con la imparcialidad está la idea de la igualdad. Todo el mundo mantiene que esta es una exigencia de la justicia, excepto cuando consideran que razones de conveniencia requieren desigualdad. Entre tantas diversas aplicaciones sobre el término justicia, Mill decide analizar sus raíces etimológicas para encontrar un nexo conceptual. La etimología de la palabra justo apunta a un origen vinculado con las ordenanzas legales. Eso quiere decir que la idea madre de la noción de la justicia fue la conformidad con la ley. De ahí que el sentimiento de injusticia se vinculase ahora no a todas las violaciones de la ley, sino a las violaciones de leyes tales que deberían existir, incluyendo las leyes que deberían existir pero no lo hacen, las leyes existentes cuando se les suponen ideas contrarias a lo que debería ser la ley. Subsección 2. ¿Qué distingue la justicia de la obligación moral? Dicho lo anterior es que Mill termina de explicar el origen y desarrollo de la justicia, para así pasar al siguiente tema en cuestión: ¿qué distingue la justicia de la obligación moral? Para averiguarlo, Mill introduce los deberes morales que los éticos dividen en dos: los deberes de obligación perfecta e imperfecta. Los deberes de obligación perfecta son aquellos deberes que, en virtud de los cuales se genera un derecho correlativo en alguna persona o persona. Los deberes de obligación imperfecta son aquellas obligaciones morales que no originan tal derecho. Mill afirma que tal distinción coincide exactamente con las que existen entre la justicia y las demás obligaciones morales. Para él, la justicia implica que no solo sea correcto hacer algo e incorrecto no hacerlo, sino que tal acción pueda ser exigida por alguna persona individual por tratarse de un derecho moral suyo. Una vez que se han determinado los elementos distintivos que componen la idea de la justicia, Mill se dispone a probar si el sentimiento que acompaña a la justicia es adjudicado por la naturaleza, o si se podría haber desarrollado a partir de la justicia en cuestión. Mill afirma: considero que tal sentimiento por sí mismo no se origina a partir de nada que pudiese ser habitual o correctamente considerado como relativo a la conveniencia, aun cuando si bien el sentimiento no se origina así, aquello que tiene de moral sí cuenta con dicha procedencia. Él nos dice que los dos ingredientes esenciales en el sentimiento de justicia son el deseo de castigar a la persona que ha hecho daño y el conocimiento o creencia de que existe algún individuo o individuos particulares a los que se les ha hecho daño. Resultado de estos dos sentimientos o instintos naturales se generan en el más alto grado: el impulso de autodefensa y el sentimiento de simpatía, puesto que es natural lamentar o rechazar cualquier daño que se haga o se intente hacer contra nosotros mismos o contra aquellos con los que simpatizamos.
El que seamos humanos nos permite poseer una inteligencia superior, lo que hace que podamos simpatizar con nuestra tribu o patria, de tal manera que cualquier acto perjudicial para los miembros de aquellos colectivos despierte en nosotros no solo un instinto de simpatía, sino también un impulso de defensa. De esta manera, el sentimiento de justicia, tal como considera Mill, es el sentimiento natural de venganza, que el intelecto y simpatía estén extensibles a todos los daños que se nos causan a través de, o en unión de, la sociedad en conjunto. Y este sentimiento en sí mismo no posee nada de moral en él. Lo que es moral en él es su subordinación a las simpatías sociales, de este modo que le sirva y este es a su disposición. Pero, ¿y si la diferencia entre lo justo y lo conveniente es meramente imaginaria? ¿Acaso nos hemos equivocado al considerar que la justicia es más sagrada que la prudencia y que esta última debe ser escuchada antes de que la primera haya sido satisfecha? Mill, mediante la exposición que hemos escuchado hasta el momento, nos explica que sí existe una distinción real. Él nos dice que la justicia es el nombre que reciben ciertas clases de reglas morales que se refieren a las condiciones esenciales del bienestar humano de forma más directa. Esto a su vez las convierte en más absolutamente obligatorias que ningún otro tipo de reglas que orienten nuestra vida. Aquellas reglas morales que prohíben que alguien cause daño a otros son más vitales para el bienestar humano que ningún otro máximo. Resulta sensato entonces considerar que estos son los preceptos que la humanidad siente más urgencia de implantar a todos. Es un interés innegable el que se inculquen unos a los otros los deberes de la beneficencia positiva, ya que, a pesar de que alguien jamás nunca necesita la vida de nadie, sin duda esto precisará que nadie le haga daño. Por lo demás, para mí son estas las moralidades las que determinan primordialmente las obligaciones derivadas de la justicia. Pero esto no es lo único que se conecta con la justicia. Mediante la observación de las moralidades previamente mencionadas es que también se recomienda el castigo para aquellos que las violan, dado que despiertan contra estas personas impulsos de autodefensa, así como los de venganza y el mal por el mal. Se concluye de esta manera que el bien por el bien forma parte de los dictámenes de la justicia. Y si bien esto no presenta a primera vista conexión con el daño o prejuicio, esto realmente es la fuente de la intensidad característica de la justicia. Es así que puede ser afirmado sin lugar a duda que el criterio abstracto más elevado de la justicia social y distributiva es aquel que explica que es un deber dar a cada uno lo que se merece, devolviendo bien por bien y castigando mal por mal. Debemos tratar igualmente bien a todos los que nos han hecho a nosotros bien por igual, y que la sociedad debe tratar igualmente bien a todos los que hayan hecho bien a ella. Este gran deber moral, además, se basa en una emanación directa del primer principio de la moral, y ese principio está implicado con el propio significado de la utilidad, o principio de la mayor felicidad. Tal principio dice que la felicidad de una persona siempre y cuando sea de igual agrado, cuenta tanto como la otra cualquiera. Y aquí es cuando la frase de Beethoven, que todo el mundo cuente como uno, nadie como más que uno, se torna en un comentario explicatorio para el principio de la utilidad. Pero el derecho igual de todos a la felicidad implica también un igual derecho a todos los medios conducentes a la felicidad, excepto en la medida en que las inevitables condiciones de la vida humana y del interés general ponen límites a tal máximo, y esos límites a su vez deberían determinarse de modo estricto. Se considera de esta manera que todas las personas tienen derecho a igual tratamiento, excepto cuando alguna conveniencia social reconocida requiere lo contrario. Subsección número 5. Conclusión de Mill. El capítulo finaliza con Mill diciéndonos que la justicia sigue siendo el nombre para determinadas utilidades sociales que son mucho más importantes, absolutas e imperiosas que ningunas otras, y por tanto deben ser protegidas por un sentimiento de tanto diferente grado, como diferente calidad, que es lo que distingue el sentimiento tibio que acompaña a la simple idea de promover el placer o la conveniencia humana, tanto a causa de la fuera más concreta de sus mandatos, como por el carácter más severo de sus sanciones.